Buenas tardes, mi nombre es Orani Joven Vargas de la Escuela de Ciencias de la Educación de la licenciatura en Educativa. Dando inicio a esta experiencia pedagógica vivida en el curso de multiculturalidad de ese primer semestre, vamos a explicar su importancia y su necesidad en cada una de las comunidades. La multiculturalidad e interculturalidad. ¿Qué es multiculturalidad? La multiculturalidad se caracteriza de la siguiente manera. Es una perspectiva multicultural que propone que los habitantes de un país convivan pacíficamente en la diferencia, sean indígenas, negros, blancos, LGTBI, raizales, entre otros. ¿Y qué es interculturalidad? Se parte de la valoración de la diversidad de culturas que existen en el mundo. Bueno, entonces en ese momento se trabajó dos cursos. El primer curso esta unidad está conformada por la intrincada identidad del concepto de cultura. ¿Qué es cultura? Es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones, costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social y que se similizan a la civilización, a la educación y a la instrucción. Y la segunda unidad es el discurso de la diversidad, la multiculturalidad y la interculturalidad, dando paso a la primera unidad, que es la intrincada identidad del concepto de cultura. El primer tema es la aproximación de concepto de cultura. Como anteriormente mencioné, ¿qué era cultura? Aquí se basa fundamentalmente en la especificidad de lo que es cultura como tal, que son los conocimientos, que son las ideas, que son las costumbres de las cuales se identifica cada una de las clases sociales que existen en el país y en el mundo. Definición, diferencias, características y elementos de cultura. Aquí ya van a hacer las definiciones, sus características como tal, que identifican a cada una de las culturas que existen en nuestro país. La identidad cultural, como bien decimos, ya es la definición de cada una de las categorías que existen actualmente en la sociedad. La definición, las características, la dinámica y multiplicidad de identidades culturales. Sabemos que en el mundo hay cualquier cantidad de multiplicidad de culturas a las cuales pertenecemos cada uno de ellos, pero nosotros exactamente nos enfocamos a la cultura indígena porque somos de nuestros territorios, el cual convivimos exactamente con una cosmovisión, con una cosmogonía y con situaciones totalmente diferentes a las otras culturas, a la multiplicidad de culturas que no se identifican como tal. El otro tema es las percepciones de una cultura multicultural e intercultural. Cuando hablamos de estas dos partes, multicultural e intercultural, estamos hablando muy ampliamente de la unión de cada una de la relación que existe la una con la otra, porque ella se alimenta de las dos recíprocamente para dar finalidad a lo que es cultura, a lo que es identidad y lo que hay que realizar en cada uno de nuestros. La segunda unidad es el discurso de la diversidad, la multiculturalidad y la interculturalidad en educación. La diversidad cultural, multiculturalidad, la interculturalidad e interculturalidad y sus distinciones. Pues como bien decíamos en los temas anteriores, la diversidad cultural que existe en el mundo, en la sociedad, son distintas, a las cuales cada uno de nosotros pertenecemos a una de ellas. Las dimensiones de la política pública sobre una atención multicultural e intercultural en el país. Esas son las que siempre las comunidades indígenas han protestado, han tratado de pronunciarse para que se tengan en cuenta, porque la multiculturalidad a nosotros no nos ha tenido en cuenta, porque siempre hemos sido discriminados. El Estado siempre ha enviado una educación lineal, es decir, una educación blanca, una educación colona, y las comunidades indígenas deben de trabajar es lo que manda el Estado, desconociendo y el Estado sabiendo que hay una educación propia, que dentro de nuestros contextos nosotros manejamos la práctica
cultural de nuestros pueblos. La concepción es de un modelo educativo diferencial, por eso somos diferencial, porque nuestras prácticas pedagógicas, didácticas dentro de nuestro contexto educativo es totalmente diferente a la educación convencional, a la educación blanca. Entonces, nuestros grupos étnicos, nosotros como indígenas, y nuestra cultura, nuestra formación, nuestros usos, y en la educación manejamos las prácticas ancestrales, claro que sin desconocer lo blanco, sin desconocer el contexto de afuera, porque siempre hay que competir con lo que hay de nosotros, con lo que nos muestra la sociedad. Hablar de educación propia, estamos hablando de nuestras raíces, estamos hablando de nuestras costumbres, de nuestros usos, de la importancia, de la esencia que es el ser indígena. Las evidencias del discurso multicultural e intercultural en la educación. Todos estos temas nos han dado la finalidad y este curso en el cual nosotros hemos venido en este lapso de tiempo me han fortalecido, me han ayudado para poder hacer mejor en mis prácticas, interactuando con lo social que me brinda la modernidad en la vida del ser indígena. Ahorita vamos a mostrar la multiculturalidad de interculturalidad en el texto, del resguardo, la esperanza, cómo nosotros trabajamos en nuestros contextos. Nosotros lo primero que hacemos en nuestro contexto, no trabajamos en un aula, nosotros nos dirigimos precisa y justamente en todos los espacios que nos brinda el territorio. Siempre lo hacemos en nuestros recorridos, en la madre naturaleza, debajo de un árbol, en el río, en los conversatorios, en los recorridos con los sabedores. Entonces, nuestras prácticas pedagógicas siempre han sido en el entorno. Cuando nos reunimos en el aula, lo que hacemos es hacer una reflexión para iniciar labores académicas en la parte formativa de nuestros usos, donde nosotros estamos fomentando en los niños lo que es la parte espiritual, nuestros rituales, porque nos hacemos en la tulpa para empezar las energías, para que la madre naturaleza nos dé las fuerzas y continuar en nuestro trabajo laboral, en la formación de estos niños en la parte indígena. Nosotros allí ¿cómo hacemos nuestros rituales? ¿Cómo iniciamos nuestras labores académicas del día? Lo hacemos en la tulpa. ¿Qué es la tulpa? La tulpa está conformada por 3 piedras. Las 3 piedras son las que nos representan la madre naturaleza. ¿Qué son ellas? Las 3 piedras nos representan mamá, papá e hijo, que son los que forman una familia, los que forman una sociedad. En los recorridos que nosotros hacemos, justo y precisamente, nosotros hacemos la invitación a los mayores para que los mayores sean las personas que vengan a compartir ese conocimiento ancestral en la escuela con nuestros niños, para que ellos esas costumbres no las dejemos atrás, sino que desde sus conocimientos y saberes básicos ellos vayan metiendo lo que es lo ancestral, lo propio, lo que identifica. Por eso nos hacemos la invitación a los mayores, a los sabedores, para que ellos vengan a hacer sus prácticas en el aula educativa. Bueno, como ya hicimos la invitación y ellos vinieron a la escuela, ahorita nos corresponde a nosotros ir a hacer el recorrido a la visita de la sabedora a su casa. Entonces, ¿qué hacemos con ello? Allá es donde la sabedora, la médica tradicional, que es la guala, ella les va a explicar a los niños cómo hacemos nuestras prácticas, cuáles son las plantas medicinales, cuáles son sus usos, cuáles son sus finalidades y la importancia en el ser indígena y para qué las utilizamos. El otro espacio que nosotros manejamos es el Nazatul. El Nazatul está conformado por lo de plantas medicinales y plantas alimenticias. Las plantas hay que enfocarnos siempre que el Nazatul de nosotros, las comunidades indígenas, están basados en el espiral. El espiral significa que es el ombligo de la madre tierra, así como para nosotros los blancos representa el ombligo, la vida, la existencia del ser. Para nosotros los indígenas también es el ombligo, el que nos representa con la madre tierra, el que nos da la sabiduría, el que nos da el poder, el que nos da las energías, el que nos da todo lo que tiene que ver. Entonces hay 2 sentidos.
El que va hacia la derecha es el medicinal, que es el más fundamental y más principal de la comunidad indígena. Y el que va hacia la izquierda es el de las hortalizas, cómo se debe cultivar, se debe sembrar. Aquí llevando ya la práctica de las transformaciones de los remedios con las plantas medicinales, los niños, como ya tuvieron una experiencia, ya la sabedora nos explicó, nos dio todo su relato acerca de las plantas medicinales. Entonces nosotros, ¿qué hacemos en la escuela? Lo que hacemos es transmitir esos saberes con los niños en las transformaciones de las plantas medicinales para las enfermedades que se tiene y que las necesitamos a diario. Por eso nosotros en los territorios y en el aula de clase nunca manejamos medicina de los médicos blancos, no, siempre utilizamos la medicina de nuestros sabedores, de nuestros ancestros y de la medicina propia como tal. Bueno, a los niños también nosotros nos enfocamos en explicarles a ellos el horizonte de la organización social. ¿Cómo es que está conformado el liderazgo dentro de nuestras comunidades? ¿Por qué es importante un bastón de mandos? ¿Para qué utilizamos un bastón de mandos? ¿Cómo está conformado el cabildo de la comunidad? Y luego lo transformamos al cabildo estudiantil, que en lo blanco es el gobierno escolar. Para nosotros es el cabildo estudiantil. Con las salidas y los recorridos que hacemos nosotros, vamos al territorio, buscamos las semillas. La distinción de las semillas, donde también manejamos la transversalidad de las áreas, porque allá nosotros vamos a encontrar toda clase de semillas. Y esas semillas, ¿para qué las utilizamos? ¿Por qué las traemos? ¿Y para qué las traemos? ¿Cuál es la finalidad de ir a nuestro territorio en busca de ellas? Entonces, es porque nosotros por medio de ellas es que trabajamos, realizamos nuestras vivencias, realizamos nuestras guías pedagógicas. Nosotros no manejamos libros, no, nosotros mismos con nuestras prácticas ancestrales, con el material que nos brinda y los recursos que nos brinda el territorio, es que nosotros realizamos las guías de aprendizaje. Con ellas hacemos aquí el material junto con los niños ya a la práctica. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Las diferentes clases. Con las hojas, pues vamos a realizar los animales del territorio, donde a ellos les vamos a dar el significado y vamos a hablar la lengua propia, cómo se llama ese animal. Y entonces lo hacemos por medio de este material. Como también nosotros primero elaboramos animales, luego manejamos la lengua propia, cómo se llaman, cómo se dice cada uno de ellos. Y para terminar esta explicación de lo que es mi contexto, entonces ustedes podrán observar en las fotografías que hemos anexado que esa multiculturalidad e interculturalidad de saberes que nuestros pueblos indígenas ofrecen es una riqueza cultural, es una riqueza amplia general para que los demás puedan vivenciar y puedan realizar las prácticas junto de nuestras comunidades y de nuestra multiculturalidad que existe en el mundo como en la sociedad. Terminando con una reflexión, dando a conocer que este curso ha sido muy fundamental, ha sido muy importante porque hemos conocido la realidad de lo que es la multiculturalidad y la interculturalidad de las culturas existentes en la sociedad y en el mundo, porque es bien sabido que no son bien vistas estas culturas, que siempre son dejadas a un lado, porque siempre el Estado le ha permitido a la parte fundamental que son los blancos, darle las prioridades y a ellos no. Entonces nosotros como desconocemos muchas cosas, pero ahorita para mí y en mi formación es muy enriquecedor conocer y saber esta importancia, definiciones y estudiar esta parte, este curso, porque me ha permitido transmitirle conocimientos a los niños, a la sociedad, a la comunidad y poder hacer parte fundamental dentro de una sociedad estigmatizada por el Estado. Muchas gracias, esta fue mi participación, espero poder hacer de la mejor manera los aportes y creo que la importancia es convivir, practicar y dar a conocer la importancia de lo que es este curso.